Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Hoy vi una reseña periodística en el periódico Nuevo Diario, que incluso no solo la principal información del Nuevo Diario, sino también el editorial del periódico firmado por Percio Maldonado, haciendo referencia al decreto 335-21 que emitió el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, que fue un decreto donde se incurre en una reiteración innecesaria, pero al tiempo de innecesaria es una reiteración que deja ver en el decreto la limitada consulta que hizo quien redactó el decreto para poner al presidente a firmarlo. Y digo limitada consulta porque el decreto, que bien establece una comisión gubernamental para conmemorar el Día de la Libertad a propósito del 60 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, este 30 de mayo, lo cual es una buena iniciativa. Pero en ese mismo decreto el Poder Ejecutivo declara el 30 de mayo Día Nacional de la Libertad. El artículo 1 dice específicamente, se declara el 30 de mayo como como Día de la Libertad, el 30 de mayo de cada año, como Día de la Libertad, en homenaje a la resistencia nacional y a las víctimas y asesinatos que cometió Trujillo, quien dirigió el país de manera dictatorial durante 31 años. El segundo artículo entonces dice, se dispone la conmemoración de los 60 años del ajusticiamiento de Trujillo. También dispone que el día 29 en el de este mes, es decir, el próximo sábado en la noche, a las 7:10 de la noche, se establezca un minuto de silencio en recordación de todas las víctimas que tuvo la dictadura, de todas las personas que fueron asesinadas o maltratadas durante la dictadura de Trujillo, lo cual también es positivo. La comisión que va a encargarse de la conmemoración de los actos del 60 aniversario de la libertad de la República Dominicana, si se puede decir así, está integrada por el ministro de Cultura, el ministro de Defensa, el ministro de Educación, la Comisión Permanente de Efemérides Patria, el director del Archivo General de la Nación, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el señor Bartolomé Pujals, quien sería el director ejecutivo, Bartolomé Pujals, quien es asesor del Poder Ejecutivo. Ahora, este decreto tiene una adolencia. Y es que en cada decreto, señores, cada vez que se hace un decreto se pone considerando que tal y tal cosa, considerando esto, considerando aquello, se pone considerando. Y luego de los considerando, antes de ir a los articulados, se ponen los documentos que se supone que revisó el presidente de la República para poder emitir el decreto sustentado entonces en el respeto de las leyes. Entonces, por eso, luego de lo considerando, se pone vista la Constitución de la República, visto el artículo tal de la ley tal, visto el decreto tal, visto la resolución tal de tal fecha, visto a tal cosa. Se ponen los documentos que fueron revisados y luego entonces se pasa a dictar el siguiente decreto, artículo 1, artículo 2. En este decreto no aparece el visto de ningún documento. O sea, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo parece que no consultó ningún documento antes de emitir este decreto que, repito, declara el 30 de mayo de cada año como Día de la Libertad. Entonces, la reseña que hace el periódico Nuevo Diario es que en el año 1961, el presidente de la República de entonces, después del ajusticiamiento de Trujillo, Joaquín Balaguer, hizo promulgar la ley 5595 que declaraba el 30 de mayo Día de Duelo Nacional. Una barbaridad. Pero bueno, eso fue corregido por la ley 1962. La ley, en 1962, un año después, fue corregido por la ley 5925. La ley 5925 que firmó Rafael Bonelli, presidente del Consejo de Estado, que declara entonces el 30 de mayo Día Nacional de la Libertad. Y entonces se deja sin efecto eso de que del Día del Duelo Nacional. Entonces, a partir de ahí, por ley, se crea el Día Nacional de la Libertad, que es el 30 de mayo de cada año. Una ley de 1962, pero que no fue consultada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo antes de poner al presidente a firmar este decreto que declara el 30 de mayo Día de la Libertad. Una reiteración. Pero ¿qué pasa?
que posteriormente se aprueba la ley 108. La ley 108 del año 1967. Y esa ley, que es la que establece los días conmemorativos de la República Dominicana. Esa ley incluso está registrada en la oficina, en la OIT, en la Oficina Internacional, Organización Internacional de Trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se establecen cuáles son los días laborables y cuáles son los días no laborables, pero que se conmemoran en cada uno de los países. En el caso de la República Dominicana, la ley 108-67 establece cuáles son los días conmemorativos de la República Dominicana. Y de esos, cuáles son laborales y cuáles no son laborales. Y en esa ley, en el artículo 3, se establece que el 30 de mayo de cada año es el Día de la Libertad. Lo único que se establece y se aclara que el 30 de mayo no es no laborable, no es feriado, sino que es un día conmemorativo, pero laborable. Eso es lo que establece la ley 108. Pero reitera o ratifica el 30 de mayo como Día de la Libertad. Ya van 2 leyes. Luego, en el año 2011, el diputado Marino Collante de esa época, era diputado del Partido Reformista por Santiago. Casi todas las épocas. Y de casi todas las épocas, sí, porque terminó no hace mucho. Sometió un proyecto de ley donde establecía o proponía, mediante un proyecto de ley, declarar el 30 de mayo como Día de la Libertad. Entonces, ese proyecto se envía a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que en ese momento presidía el hoy alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Y esa comisión hizo un documento interesantísimo, que por supuesto tampoco fue consultado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para poner al presidente a firmar este decreto que declara el 30 de mayo Día de la Libertad, cuando ya hay 2 leyes que lo declaran Día de la Libertad. Ese documento, que es un documento de la comisión que se denomina documento, el documento se denomina, tiene 37 páginas, lo leí completo incluso esta mañana, 37 páginas tiene, donde es un documento que desautoriza o declara inadmisible, bueno, es otro término, el proyecto de ley de Collante, porque ya existen 2 legislaciones que establecen el Día de la Libertad. Entonces, sería como redundar sobre algo que ya existe. Entonces, no puede el Congreso Nacional aprobar un proyecto de ley o una ley sobre algo que ya existe en la ley o existió en la ley 5925 y que fue ratificado en la ley 108 del 67. Pero el documento es interesantísimo porque el documento presenta, se hizo el informe, mejor dicho, de la comisión. El informe de la comisión, el informe disidente, es un informe bien documentado, porque ahí aparecen las leyes, la fotocopia de las leyes de cada una de esas leyes que he mencionado, la de Balaguer del 61, la de Bonelli del 62, la ley 108 del 67, aparecen otros documentos de la Iglesia Católica, aparecen otros argumentos constitucionales, todo lo referente a la razón por la cual no procedía el proyecto del señor Collante, debido a que ya existe una ley que declara el 30 de mayo Día de la Libertad. Y bastaba con consultar ese documento que está en internet. Repito, yo lo busqué a propósito de la información que vi en el periódico Nuevo Diario y digo, pero déjame ver. Y me puse a investigar y vi un informe de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de 2011. Señores, 37 páginas tiene. Pero eso tampoco lo buscó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo para poner al presidente a firmar este decreto. Que repito, es un decreto bastante positivo, 235-21, para conmemorar el 60 aniversario de la libertad de la República Dominicana en términos de retorno de la democracia en la República Dominicana, del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo luego de 31 años de dictadura. Excelente la iniciativa del Poder Ejecutivo de crear esta comisión. Pero el artículo 1, que parece una ratificación, es un error. Es un error porque en el artículo 1 de este decreto el presidente está declarando, el presidente Luis Abinader declarando el 30 de mayo Día de la Libertad, cuando ya el Día de la Libertad está establecido desde el año 1962 y ratificado en el 67 por ley. Por ley. Pero lo que pasa es que, como dije anteriormente, este decreto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 considerando, luego de lo octavo considerando, pero son considerando de asuntos de memoria incluso,
considerando de eso, considerando que el presidente, que Trujillo gobernó el país durante 31 años, considerando que al instante de asumir el poder implantó el terror, considerando que hubo varias gestas en procura de quitar a Trujillo en el 47, en el 49 y en el 59, considerando, o sea, asunto de memoria. Y luego en el octavo considerando, pasa a decir, en ejercicio de las atribuciones que me concede el artículo 128 de la Constitución, dicto el siguiente decreto. Sin hacer referencia a ningún documento revisado previo al decreto. Entonces, como no el consultor jurídico o la consultoría jurídica no revisó la ley 5595 de 1961, ni revisó la ley 5925 de 1962, ni revisó la ley 10867 de 1967, ni revisó el informe de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del año 2011, entonces pone al presidente de la República a declarar Día de la Libertad un día que ya está declarado como Día de la Libertad. No está mal, pero eso coloca entonces al presidente en una posición incómoda porque lo está poniendo a firmar una ratificación como si fuera de desconocimiento. Y el presidente tiene derecho a no acordarse de eso o a no tener conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque para eso es que existe la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Para que cada decreto que va a firmar el presidente sea previamente analizado, revisado, chequeado todo. ¿Por qué? Porque el presidente firme aquí. Entonces tú me estás poniendo a firmar un asunto que hasta cierto punto me va a ridiculizar. Claro, no lo ridiculiza porque, repito, es un decreto bastante importante. Qué bueno que por lo menos llegó un presidente, luego de 1961 para acá, llegó un presidente que se encarga de conmemorar oficialmente el aniversario de el ajusticiamiento de Trujillo y de el retorno de la democracia a la República Dominicana, porque ninguno de los otros presidentes anteriores lo habían hecho. Aquí esa conmemoración la hacen organizaciones, ONG y organizaciones independientes, pero el Poder Ejecutivo como tal, el gobierno, nunca lo había hecho. Y ahora Luis Abinader ha tenido esa iniciativa. Pero no debieron ponerlo a declarar el 30 de mayo, Día de la Libertad, porque ya el 30 de mayo es Día de la Libertad por ley desde el año 1962.